Buenos días amigos. Hoy, día 25 de noviembre, estamos en otro programa que no quede en el tintero, que transmitimos todos los días sábados por este canal y que se repite por FM 100.1 y también lo elevamos a nuestros programas en el canal YouTube. En estas audiciones nosotros hacemos conocer todas las actividades que llevamos a cabo a través de nuestra organización no gubernamental, que es Red Sol Salta, no gubernamental y sin fines de lucro, que hace 20 años que estamos trabajando en el medio, y bueno, con todos los temas que hacen al interés comunitario, como es el urbanismo, la construcción de edificios en altura, el ambiente, el medio ambiente, la salubridad, la medicina, etcétera, etcétera. Y con esto lo que pretendemos es colaborar, ¿no es cierto?, para un mejoramiento en la calidad de vida que todos tenemos y mayor sustentabilidad. Hoy voy a hacer un pequeño comentario respecto al tema de los jubilados. Primero, he visto que la ANSES en todo el país va a cambiar sus horarios de atención y de acuerdo a no sé qué pautas son. Creo que en Salta va a corresponder de 8 de la mañana a 14 horas. Y en otras regiones del país hay una diferencia horaria. En principio, yo creo que también se tendría que ver el tema ambiental, porque hoy salir a hacer un trámite en pleno verano de 12 a 14 horas es realmente un gran sacrificio. Por eso a veces se adelanta el horario para poder hacerlo en condiciones ambientales mucho más holgadas, ¿no es cierto? También quiero decirles que todos estos días habremos estado todos siguiendo lo que es los comentarios de que bajan las jubilaciones, que ya se pone muy crítica la cuestión, que no va a haber aumentos, que nos quitan lo que teníamos, todo esto. Yo les digo que lo que se está haciendo ahora es un intento por modificar una de las variables que tenemos los jubilados, que son esos aumentos que hay en el mes de marzo y en el mes de septiembre, que lo tenemos porque lo dispuso el gobierno anterior. Creo que el fin que tiene el gobierno de Macri es poner todas las cuestiones, las variables de la economía de acuerdo a una economía que no sea de índole inflacionario. Entonces, nosotros decimos, si pactan subas cada 3 meses y lo ponen con cláusulas que hagan que si existe aumentos o existe inflación, esto se va a equiparar aparte sobre un tanto por ciento sobre los ingresos brutos de la nación. A veces uno dice un punto y dice, ay, ¿qué me van a dar 140 pesos? Pero no es tanto así como nosotros lo vemos. Creo que la economía tiene otros principios, ¿no es cierto?, que todos nosotros no los manejamos. Sin embargo, nos consideramos con derecho de hacer discusiones previas y dar por hecho una serie de circunstancias, avisando a los jubilados que van a ser perjudicados, que no van a tener esto, que van a perder aquello. Yo tengo confianza, y la mayor confianza que tengo es que a los jubilados que han hecho su carrera en la administración pública y se han desempeñado y han aportado años y aportes dinerarios para jubilarse en la forma que ellos han elegido alguna vez, tiene que respetarse eso y se les tiene que dar el 82% móvil. Y no nos olvidemos también que en este país, a partir de que se subsidiaron beneficios jubilatorios, quedó todo equiparado. Entonces no sabemos cuáles son los jubilados aportantes y los no aportantes, todos cobran igual. Ahora se discute en igualdad de condiciones y no es así. Hay una cantidad de jubilados que han trabajado 30 y han aportado 30, 35 años y están recibiendo igual que lo que recibe una persona que se jubiló con una moratoria previsional, que en el fondo es un subsidio jubilatorio. Entonces creo que las cosas por ese punto tienen que volver a su cauce, porque de esa manera han ingresado 4 millones de jubilados sin aportes, ¿no es cierto?, que ahora discuten con los otros y les pagan igualmente. Les pagan igual, a pesar de que no es lo mismo. Entonces, no se olviden que antes hablábamos de que se necesitaba 4 personas activas para pagar un jubilado. Desde el momento que se jubilaron 4 millones de personas, el régimen anterior no se volvió a hablar de eso. Ahora se vuelve a hablar, ay, que si ustedes están, que no tienen 4 activos para un pasivo.
Bueno, es el eterno cuento del lobo feroz y cuando quieren hacer las cosas las hacen como se les da la gana. Así que no nos olvidemos, nosotros siempre guardamos la expectativa de que a los jubilados que han sido aportantes se les pague el 82% móvil y se haga un verdadero instituto de los beneficios previsionales de los mayores, donde sean atendidos los mayores, donde se les brinde la contención y el tratamiento que corresponde y sus haberes estén a resguardo por una administración en la cual ellos participen también y sea una cosa novedosa, pero más sustentable en el tiempo. Bueno, eso con respecto al ANSES y a la jubilación. Hoy tenemos la visita de nuestro amigo Pablo Pacheco, que es arquitecto, que es director del programa Salta Sustentable, y lo hemos convocado por el tema de la ciudad. Yo creo que la ciudad de Salta sigue siendo un tema que nos duele a todos, en algún lado nos molesta, en algún lado nos es incómodo, y detrás de ver cómo se puede solucionar algún día esto o no se puede solucionar, nosotros siempre estamos inquiriendo respuestas, por supuesto, a las personas que lo saben. En este caso, el tema del tránsito, que se habla que se va a mejorar, que se va a hacer esto, que se va a hacer aquello, que se van a sacar los ómnibus, pero al fin no se sacan los ómnibus, vivimos como podemos, cruzamos las calles como Dios nos permite, y hay autoridades que están a cargo del tránsito, hay directores de tránsito y todo lo demás. Ahora, yo no sé si esto de que haya un director de tránsito va a permitir algún día que nosotros tengamos un tránsito, un transporte y una movilidad razonable dentro de nuestras calles, nuestras veredas. Así que, bueno, le consultamos al arquitecto. Arquitecto, buen día, ¿cómo está? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, nosotros queremos preguntarle, el tema es, bueno, el tránsito, vamos a decir, porque tenemos esos avisos. Pero en el fondo, yo por lo menos sé que en la ciudad de Salta no hay planificación urbana. Y voy para adelante y voy para atrás en la cuestión del tránsito, me hace pensar siempre que no es una cuestión que lo puedan solucionar inmediatamente si no existe la planificación urbana, como ser también que no sabemos a dónde vamos a ir a parar como ciudad si no hay esta disciplina que es interdisciplinaria, que es la planificación. ¿Qué me puede decir usted, arquitecto? Bueno, para empezar, lo que sí le puedo decir es que existe una planificación urbana en Salta. Sí. Se han hecho estudios, existe documentación sobre situaciones, digamos, de mejoras o de análisis funcionales de la ciudad de Salta. Uh-huh. Y que eso está perfectamente documentado, orientado sobre una línea de definición política que la marca, en este caso, porque los modelos que se han utilizado para el estudio son del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De qué año, arquitecto? Bueno, estamos hablando del año 2016, se presentó un último documento referido a una síntesis de los estudios urbanos de la ciudad, urbanos y territoriales de la ciudad de Salta. No sabía ni quiénes eran los autores. Bien, es que existe responsables acá de nivel municipal, provincial, que han interactuado con los funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Ajá, ¿no? Sí. La situación es la siguiente. Desde mi punto de vista, se puede planificar mucho, se puede tener un conocimiento de los problemas, pero siempre están sesgados por una mirada que muchas veces continuidad de una forma de pensar la ciudad. Uh-huh. Resulta que estos estudios no son nuevos, ya se vienen haciendo hace décadas en la ciudad de Salta. Uh-huh. Son estudios ambientales, urbanos y ambientales. Uh-huh. Lo que sucede es que esos estudios, desde el sector profesional y técnico, es como que tienen su propio librito para desarrollar el abordaje de los problemas. Uh-huh. Pero resulta que cuando hablamos de sustentabilidad y hablamos de inclusión, que son términos actuales en todos los trabajos de planificación modernos, sí, hay un factor fundamental que es el hecho de la inclusión social
en los estudios, en las evaluaciones, en la definición de presupuesto, en la definición de proyectos, en la forma de contratar empresas para que participen en esas obras. Y en este caso, en Salta, ha sido una mecánica basada en encuestas que para mi forma de ver es poco significativa. No se han generado los cuerpos vitales, digamos, en las comunidades para participar en la elaboración de estos estudios. Entonces, como usted decía recién, se han hecho trabajos donde la gente lo desconoce, no sabe qué es lo que se ha hecho y dónde están implicados ellos para tomar decisiones o aportar muchas ideas o recursos que están en manos de la población. Arquitecto, ¿usted a qué le llamaría incluir incluir en este programa a los distintos factores de la sociedad? Ejemplo, ¿Sería la participación, por ejemplo, de las ONG, supongamos? Más que de las ONG, que son instituciones, sí, estoy hablando de una escala mucho más baja que es a nivel barrial. Ajá, por sí. ejemplo, los centros vecinales, hay un organismo que concentra los centros vecinales que no tienen una promoción a nivel de las unidades barriales. Eso es muy importante lo que está diciendo, porque es la realidad, pura realidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Plaza Gurruchaga, en esta época del año, la gente esa ya está suponiendo las tormentas que van a tener y la inundación que va a tener esa zona de la ciudad. Es cierto. Esos vecinos, por ejemplo, hace años que están pidiendo por resolver el problema de la inundación de la plaza y las zonas adyacentes. Es cierto, sí. Se pierde muchísimo, hay muchas pérdidas económicas en la zona esa. Es cierto. Entonces, la participación y un sufrimiento, arquitecto, por ejemplo, porque es toda la familia. La participación social, cada barrio tiene su conglomerado social, donde hay profesionales, gente no profesionales, gente que es de las áreas de la administración pública o de empresas privadas. Ellos, por ejemplo, pueden tranquilamente, si el municipio desarrolla o propone, la palabra clave es proponer, propone determinadas obras con determinado monto de inversión, se tiene que juntar a los vecinos, como se hace normalmente en muchos países, para exponer cuál es la propuesta que tiene el municipio de inversión para ese año, y los vecinos pueden tener un conocimiento y decidir si les parece bien o no. Eso sería como un presupuesto participativo. Algo así. Para empezar, eso es como un presupuesto propositivo, porque la propuesta, digamos, de obras a hacerse viene del municipio. Bien. Si los vecinos conocen el proyecto, capaz que ellos pueden conseguir, por otro lado, otros recursos que bajen ese costo, sí, y ejecutar obras hasta de mayor envergadura a la que se propone desde el municipio. Es un ejercicio de ida y vuelta que tiene que ver con la actual democracia, con la práctica democrática de este momento. Claro, exacto, sí. Bueno, esa es la base de la inclusión social. Exacto. Y bueno, estamos hablando de un tema amplísimo, la inclusión social llevada a la práctica. Claro. Que es lo que no se ve. Sí. Pero bueno, estando así en esas condiciones, yo veo que lo que está hablando es una cuestión que dijo que hay hay una planificación urbana en la ciudad. Pero yo entendía que la planificación urbana era el departamento más importante del municipio, que tiene un carácter intradisciplinario, ¿no es cierto?, donde está la historia, la geografía, la demografía, lo que sean cauces hídricos, etcétera, etcétera, todo esto, y que en base a eso la provisión de servicios, y que en base a eso se va planificando de la mejor forma posible para lograr de la ciudad, ¿no es cierto?, el mayor, lo que mejor se pueda sacar con beneficio para todos. De eso yo no veo que hay nada, arquitecto, y eso es lo que me preocupa, y lo veo yo traducido. En el tema del tránsito es donde mueren las palabras. Ahí se va haciendo lo que se le da la gana a cualquiera. Y claro, usted va a cruzar una calle y se da con un señor que viene en una 4x4, que tiene un volumen de no sé cuántos miles de kilos, y se da cuenta que se le terminó la autonomía, se le terminó la igualdad, la participación y todo lo demás.
Entonces, por eso es lo que estamos hablando de esto, pero es perfectamente entendible lo que usted dice, que los primeros que se tienen que escuchar es a los de los barrios, los olvidados seres de los barrios. Bien, desde la administración pública en Salta tiene como característica es que está detenida reproduciendo modelos bastante antiguos de la gestión en la administración pública. ¿Por qué digo esto? Porque la administración pública sigue estando concentrada y físicamente en la ciudad esa concentración lleva a una dependencia al área central de la ciudad. Sí. Eso obliga a que todo trámite, toda decisión pase por un cuello de botella que demora la decisión, la cual puede estar estructuradamente dispersa en el territorio en determinados puntos nodales que son de referencia barrial. Claro. Por ejemplo, alguien que vive en Santana o alguien que está viviendo en Baquero tiene que hacer el trasladarse al centro. ¿Cuántos pasajes paga alguien que vive, por ejemplo, en la Caldera para llegar a la zona sur? No. Bueno, supongamos que pague 2 pasajes. Sí. En ciudades sustentables como Curitiba, por ejemplo, el transporte público tiene una red inteligente de estaciones de intercambio donde uno llega a una estación terminal, cambia de colectivo sin pagar otro pasaje. Aún más, en esos medios de transporte puede llevar su bicicleta, porque mucha gente se traslada con su bicicleta, baja a la última estación y de ahí se traslada con su propio vehículo. Sería un gran beneficio. Bueno, entonces, eso es un proyecto de ciudad inteligente. Claro. Bueno, digamos que son inteligentes los que proponen esos cambios, esas mejoras, arquitecto, ¿no? Y sí. Porque no cualquiera puede decir, a ver, veamos cómo se arregla esta cuestión. Pero sí, por favor, continúe. Bien, en este caso, el ejemplo que yo traigo de la ciudad de Curitiba, tiene que ver con una mirada y una formación profesional propia y adecuada a la situación y el contexto, digamos, de la ciudad sobre la cual se está trabajando. Claro. No se puede planificar porque uno tenga una experiencia de maestría o de alguna especialización solamente sin estar involucrado con la idiosincrasia de la población y conociendo los defectos socioculturales que están, digamos, trabajando dentro de las relaciones humanas. Claro. Entonces, cuando uno conoce la cultura y la situación sociocultural, puede inducir a proponer determinados cambios que es un factor de educación y de transformación. Claro, y de mejora en el fondo. Cuando usted habla, por ejemplo, del transporte, de la movilidad urbana, del transporte privado, de los vehículos privados, resulta que una ciudad en Europa es más igualitaria o es más inclusora cuando aquel que tiene auto se maneja en transporte público porque es tan cómodo o es tan confortable o es tan bueno el servicio que no necesita sacar el auto durante la semana para moverse en la ciudad. Claro. Bien, entonces las ciudades tienen un ritmo que eso a mí es impresionante notar la diferencia del ritmo que tiene de vida una ciudad europea con una ciudad latinoamericana. Claro. En una ciudad europea, por ejemplo en Berlín, moverse en Berlín es una ciudad absolutamente silenciosa. ¿Por qué? Porque casi no existe no existe el embotellamiento ni el desplazamiento del auto particular. La gente se mueve en el subterráneo, se mueve en los colectivos, etcétera, y hasta hay transportes públicos hechos en base a bicicletas. Claro. Pero para eso es necesario una serie de variables que interactúan, que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de vías jerarquizadas para el transporte, claro. Tiene que ver con adecuadas veredas y espacios de recorridos públicos, que es un sistema de movilidad peatonal, tiene que ver con la ubicación de actividades o funciones estratégicas en la ciudad, claro. Así como hablábamos de la administración pública que está concentrada y no se distribuye en el territorio,
Por ejemplo, hay entidades bancarias que no piensan en el ciudadano, sino en ahorrarse ellos la construcción de una nueva sucursal o de no pagar más personal, entonces reducen personal, tienen menos sucursal, entonces generan una dependencia conflictiva hacia las áreas centrales. Así es. Bueno, esas son algunas de las variables sobre las cuales, digamos, vamos viendo que es necesario reflexionar, porque hay un método de trabajo. Eso Mejor me parece dicho, bien. hay muchos métodos de trabajo, pero cuando hablamos de una ciudad en particular y con una propuesta específica, muchas veces, por cuestiones de financiamiento de estos estudios, los organismos o las administraciones públicas tienen que abocarse a un modelo impuesto por las entidades bancarias financieras. Entonces, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo exige que se haga tal trabajo de determinado modo, donde participan sus propios profesionales. Entonces, es un sistema, es un paquete cerrado que no permite la reflexión de los interesados, que serían los ciudadanos, y los grupos profesionales y las organizaciones propias que tiene la ciudad. Sí, y a quién nos duele la ciudad, vamos a decir. Y lo que estamos viviendo acá. Lo que estamos viviendo. Así es. El malestar o no. Ahora, arquitecto, mire, yo, entre todo esto que estamos hablando, yo voy haciendo una lista de las problemáticas que nosotros tenemos para transitar la ciudad. Ajá. En eso vemos un exceso de transporte de taxis que viaja el chofer y un pasajero. Es decir, que entra una cantidad de vehículos al centro, ¿no es cierto?, que es exagerada para el número de personas que transporta. Después los ómnibus estos de gran porte, que son ómnibus interurbanos, también están dentro del transporte. Después las calles, algunas se han hecho peatonales, que han convertido un nudo peatonal, que yo no lo entiendo si va ni si viene, si corresponde o no corresponde, porque no se me ha dado ninguna explicación, no porque yo la mereciera, sino porque la necesito para vivir. Y sabe que nosotros no sabemos ni qué objeto tiene que hayan cerrado calles. Por otro lado, esta ciudad es una ciudad de estas chorizos. El paisano que viene de Cerrillo cruza la ciudad y tiene que pasar por el Hotel Salta. Entonces, si estamos cerca de la procesión del Milagro, ahí los agentes de tránsito hacen parar el tránsito, bueno, hasta que llegue el paisano a Vaqueros, ¿se imagina lo que es? Yo creo que las autoridades ya tienen que ir pensando en serio en una ciudad que nos dé libertad a los ciudadanos, porque mire, tendría que haber un puente elevado que arranque a la altura de Cerrillos y salga por Vaqueros, ¿no es cierto? Y que se comunique en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Ya ha proyectado algo usted ahí, ¿eh? Sí, yo ya lo tengo dibujado, discúlpeme, pero... Bueno, entonces, por favor, dennos la libertad. Nos han convertido en personas irracionalmente cautivas de cuestiones que realmente no tenemos por qué soportar. Solamente porque no tengan ideas, porque no tengan personal capacitado o porque no estén dispuestos a hacer nada. Entonces, yo lo que entiendo es que esta materia de la cual estamos hablando es fundamental, arquitecto. Bien, es así. Resulta que todo planeamiento debe procesar y proponer proyectos de intervención urbana, ya sea de carácter jurídico normativo, ya sean de carácter de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ya sean de carácter educativo, de carácter de transformación de la administración pública. Esos proyectos que se pueden elaborar en las distintas áreas que yo he estado nombrando requieren de un financiamiento. La ciudad, más allá de seguir pavimentando y repavimentando calles, necesita generar un espacio de reflexión, de producción y de darle continuidad en el tiempo a un equipo de profesionales que interactúen con las necesidades de la población y desde ahí procesen las variables para armar proyectos que sean válidos, que sean sustentables en el tiempo, que sean sostenibles por la comunidad. Exacto, y está diciendo una palabra
que tiene que ser ahora como un sacramento, que es la sustentabilidad. En todos los órdenes de la vida creo que no nos podemos mover más como nos movíamos antes a nuestras ansias, a tontas y locas, sino que tenemos que ver la sustentabilidad. Arquitecto, yo le agradezco la participación en nuestro espacio cultural urbanístico. Ha terminado, pero yo lo voy a estar invitando porque este tema creo que no se agota. Bueno, muy bien, cuando necesite me llama. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Por favor, un pequeño corte, Nadia. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora estamos en compañía de Sergio Rivas, que es quien nos trae la palabra del Evangelio, y lo saludo. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Ivana, buenos días. Audiencia, buenos días. Es un momento importante por cuanto la Iglesia marca que nos empieza un nuevo ciclo litúrgico, el ciclo de la esperanza, ¿no? En el cual nos lleva caminando hacia el Adviento, ese tiempo de espera, ese tiempo de la Navidad, que más adelante vamos a desarrollar con más detenimiento. La lectura del Evangelio de hoy es muy importante que se leerá esta tarde y mañana en las iglesias. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 9 al 10. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, el Evangelio siempre nos está llamando a la reflexión de nuestros actos. Escribana, es muy claro el Evangelio, ¿no? Muchas veces en nuestros días, ¿cuántas veces preguntamos: ¿y cuándo se termina el mundo? Me han dicho que el mundo se termina dentro de 15 días, que ya está próximo a terminar. Pero Dios Padre lo que quiere de nosotros es que verdaderamente estemos al lado de nuestros hermanos necesitados. Que no digamos que no sabemos cuál es nuestro hermano necesitado. Si empieza desde el seno de nuestro hogar, caminando en la cuadra de mi barrio, y siguiendo así sucesivamente. Entonces, es una reflexión muy profunda la que podemos hacer durante la semana, en familia, individualmente, al terminar la jornada diaria y reclinar nuestra cabeza en la almohada. Verdaderamente pensemos en el amor al prójimo, que es lo que nos pide Dios Padre. Sí, y también, Sergio, no olvidar otras palabras de la Biblia que dice:
no temáis, yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos o hasta el fin del mundo. Y es evidente que Él pero está, es así. el Hijo de Dios Padre, junto a nosotros. Es evidente que nos habla, es evidente que nos pide que tengamos en cuenta lo que Dios Padre espera de cada uno de nosotros. Sí, y después Una vez yo me acuerdo presente un ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, que le decía a una joven argentina: no era necesario que te hayas venido hasta acá, hasta la India, para ver por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que sufren, por nuestros hermanos que no tienen que comer. Si tú en tu propia patria, en tu propio país, tienes necesidades, que bien las podrías haber atendido. Claro, sí es. Y después que estas enunciaciones del fin del mundo que siempre estamos escuchando, que se terminan los tiempos, como me permití recordar que Dios tiene una alegoría al respecto que dice que estará con nosotros. Bueno, Sergio, muchas gracias por tu participación en este programa. Agradecido soy yo, y de esta manera podemos recordar y estar presentes lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Es cierto, gracias, Sergio. Bueno, amigos, vamos a continuar con nuestro amigo Claudio Armando, que es un ecologista. Él vive en una zona rural y siempre nosotros lo convocamos a nuestro programa porque tenemos necesidad de que nos hable de las cuestiones del clima, de la ecología, de la agricultura y de todo lo que hace al sostenimiento de la vida en el planeta. Claudio, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte acá. Hola, buenos días María Elena, buenos días para toda la audiencia. Bueno, bien, acá estamos escuchando las palabras de reflexión del bloque anterior, ¿no? Muy bonito. Claudio, mira, yo quería hablar sobre dos temas, si nos da el tiempo. Uno es la cuestión de que nosotros escuchamos en forma permanente de que dicen los que llevan adelante la tarea en el campo, la producción agrícola o ganadera, dicen, bueno, nosotros, por ejemplo, cultivábamos 15.000 hectáreas, podemos cultivar 1.500.000, en esas condiciones uno no sabe, ¿cómo te voy a decir si la tierra está preparada? ¿Qué consecuencias climáticas tiene ese mayor laboreo de la tierra? Y por otro lado también quería tener algunas palabras respecto al INTA. El INTA siempre me ha llenado de incógnitas respecto a cuál es la actuación del INTA en todo lo que sea las tareas agropecuarias, en todo lo que sea las huertas, frutales, distintos cultivos que se realizan según la zona. Estoy hablando de la provincia de Salta. Así que bueno, yo lo que quería hacerte ver, lo que había leído, que dice respecto a que dice, es necesario reducir la deforestación, recuperar las tierras y los bosques degradados, acabar con el desperdicio de alimentos y criar ganado con bajas emisiones de carbono. Al menos una quinta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero se puede atribuir a los sectores agrícolas, advirtió hoy el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. José Graciano da Silva dijo que las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera por parte de los sectores agrícolas aumentarán en el futuro, a menos que el mundo adopte formas sostenibles de producción y consumo de alimentos. El perjuicio que supone el cambio climático arrastra a millones de personas en un círculo vicioso de inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza, destacó da Silva. El director de la FAO señaló que para disminuir y adaptarse al cambio climático se ha de integrar a todo el sistema alimentario, de la producción al transporte, de la elaboración al consumo de alimentos, y tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Entre las soluciones propuestas para abordar el problema del hambre y la sostenibilidad en el planeta, Graciano destacó que es necesario reducir la deforestación, recuperar las tierras y los bosques degradados, acabar con el desperdicio de alimentos y criar ganado con bajas emisiones de carbono. Así que esto yo lo veo muy destacado, ¿no es cierto?, frente a, como te decía, manifestaciones que dice de que están cultivando, por ejemplo, 150.000 hectáreas de granos y van a pasar a 1.500.000. ¿Qué opina Claudio? Bueno,
A ver, María Elena, con las dos preguntas que me hiciste y después la lectura del texto que desarrollaste, tenemos para hablar una semana de punta, o sea, que el programa próximo nos sorprenda acá en este mismo lugar. Sí. La verdad que no sé por dónde empezar. Por cualquier lado. Lo que me pega duro es el desperdicio de alimentos, a nivel mundial, ¿no? Sí. Argentina no está exento, Salta no está exento, cada uno en su barrio tiene la misma realidad. Nos dan manija, perdón la vulgaridad de la expresión, con que el paradigma actual de la producción agropecuaria tiene que ajustar cada vez más las cosas y producir cada vez más porque hay que alimentar a 7.000 millones de humanos que habitamos la Tierra. El problema no es que hay que producir más alimentos para que nadie tenga hambre. Hay que distribuir mejor lo que se produce. Está demostrado, y las Naciones Unidas hace un par de años atrás Naciones Unidas cada año lo apoya algo en particular. Hace un par de años el lema de ese año fue para que no se despilfarren alimentos, porque más del 40% de los alimentos que se producen no llegan a cumplir su objetivo de alimentar a una persona. Qué barbaridad, ¿no? Se tiran, se pudren, se ponen feos, no sé, las cadenas de distribución, de comercialización, el gran afán de convertir alimentos en dinero por parte de los grandes manipuladores, sí, exacto, por las cadenas casi siempre multinacionales que están en esto, ¿no? Y después cómo se los adicta a los alimentos. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, otro punto es el alto grado de industrialización que tienen todos nuestros alimentos. Cualquier alimento que estemos por consumir, si nos fijamos en la etiqueta, lo que menos tiene es lo que dice tener. Hay una muchacha argentina, en realidad es periodista, pero se dedicó al tema y escribió, Soledad Barruti, es su nombre y apellido, escribió un libro que se convirtió en un bestseller, Mal Comidos se llama el libro, y ella ahí analiza toda esta problemática, y un ejemplo que da es un clásico turrón de maní, que no voy a nombrar la marca, pero todos lo conocemos de nuestra infancia, históricamente estuvo en el mercado argentino. Tiene menos del 2% de maní. El resto son, aceites hidrogenados, qué sé yo. Pegamento. Sí. Pegamento. Adictivos, Sí, azúcares, sal. Lo que menos tiene es maní. Creo que nos hemos saltado todos los niveles y hemos ido a parar a la nube con el tema. Bueno, lo que pasa es que todas las crisis son mucho más profundas de lo que realmente parecen. Sí. Vos me hablabas de INTA. INTA está atravesando una crisis. Bueno, permanentemente INTA atraviesa crisis, pero ahora está aparentemente con reducción de personal, hay muchas movidas y manifestaciones para protestar por esto, ¿no? Pero en los años la verdad que no vemos plasmarse en la realidad la labor del INTA. Sigamos, Claudia. A ver, sí, porque ya me iba a ir muchísimo del tema. Sí. ¿Por dónde querés que sigamos? Y estábamos con el tema del desperdicio de alimentos y después que los alimentos naturales son contenidos en fórmulas que lo que menos tienen es del alimento natural. Retomo un poquito el punto que las crisis siempre son mucho más profundas y tienen orígenes donde no nos imaginamos. Vandana Shiva, que es una filósofa, ella en realidad es doctorada en física, después se dedicó a la biología, a la ecología y también al ecofeminismo, o sea, los movimientos ecologistas, pero fundamentalmente llevado adelante por parte de mujeres, ¿no? Es de India, tiene toda una formación espiritual y filosófica muy profunda. Y es una defensora férrea
de los derechos de la tierra, de los derechos de las personas. Y ella dice que consumiendo desde el solo y simple acto de consumir, de comer concretamente, estamos eligiendo y estamos ejerciendo un poder que es gigante, pero normalmente no lo hacemos. Entonces ahí es donde delegamos el poder en todas estas empresas, en el capitalismo salvaje. A lo mejor que exista el capitalismo no está mal, pero que sea salvaje, como es hoy en día, en estos tiempos, eso sí, no es bueno para el 99% de la población del planeta. Claro. Es bueno solo para un pequeñísimo grupo de elegidos que manejan la cosa, ¿no? Y después también que nos nos olvidamos de los principios filosóficos que tienen que gobernar la alimentación del hombre, que es para sustentar su vida en condiciones saludables. Lo olvidamos años y de pronto reaccionamos y decir, ¿qué estuve comiendo todo este tiempo? Sí, sí. En cuanto a eso, bueno, porque es como ejercer el voto, según lo que estás diciendo. Exacto, yo digo exacto. qué es lo que voy a comer y en condiciones sustentables. Diciéndole no a todos los productos altamente industrializados, estamos paralelamente y sin darnos cuenta, entre comillas, apoyando las producciones de pequeños productores, que por lo general son mucho más limpias, mucho menos contaminadas. El modelo actual de la agricultura industrial, con tanto uso y abuso de agroquímicos, son todos venenos. A lo largo de la historia les han ido cambiando los nombres. Yo me acuerdo cuando niño venían rotulados como veneno. Después los llamaron protectores de cultivos, productos fitosanitarios. Bueno, son todas pantallas para esconder esa palabra, ¿no? Sí. Son moléculas químicamente diseñadas para matar, para ir en contra de la vida. Y antes venían con la calavera. Sí, sí. Porque ahora ya no se la ponen. Pero otra cosa, yo he visto en etiquetas de alimentos en Europa que no les permiten determinados aditivos y sí los encontrás en América del Sur. Bueno, en Europa ya hay toda una movida para apoyar y promover el consumo de alimentos saludables, orgánicos, producidos orgánicamente. Claro. Pero ahí también hay todo otro desfasaje. Sí. El productor convencional que llena los productos de agroquímicos, de aditivos, etcétera, 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 no tiene la obligación de poner nada en la etiqueta. El pobre productor, iba a decir el pobre infeliz, el pobre productor que trabaja bien orgánicamente, sin productos tóxicos, etcétera, etcétera, tiene que primero certificar su producción con certificadoras internacionales, que es un trámite carísimo y muy engorroso y que lleva muchísimo tiempo. Y que a veces no lo hacen porque se desaniman. No, es imposible hacerlo. Y para una escala pequeña de producción prácticamente es imposible. Pero el sistema define las cosas así para que justamente no puedan salir adelante. Estamos hablando del alimento orgánico, ¿no? Alimentos orgánicos. Sí, para clasificación les exigen un montón de cosas. Y después en la etiqueta, en el rotulado, tienen también un montón de requisitos, y igual que no cumplan con alguno porque le retiran la certificación. Sí, o se la demoran. Bueno, entonces está todo al revés. El que produce limpio tendría que salir al mercado sin más que decir, esto está limpio. Y el que le pone veneno tendría que aclararnos muy bien qué le puso, en qué dosis, qué efectos secundarios puede tener, cómo nos puede afectar a la salud. Mira, Claudio, lo que estamos hablando, ¿sabes qué? Que también se relaciona con una serie de hechos que no ocurren directamente en la agricultura, ni en el campo, ni cuando rocían los frutos y las verduras con fertilizantes. Ocurre ya en el supermercado. Sí. En el supermercado, si nosotros tuviéramos, en realidad tendrían que existir personas que nos informen, que con nosotros llevamos esa etiquetas tipo hormiga y no sabemos descifrar qué dice, que hay una persona que nos diga, miren, esto es tal cosa y tal otra, véalo o diríjase a tal lugar que va a recibir más información, ¿no es cierto? Porque es la base, es el conocimiento, es la base. Entonces, hay muchas cosas por atar ahí, pero creo que lo primero es darnos cuenta que estamos carenciados en algo, ¿no es cierto? Sí, tomar conciencia, María Elena. Tomar conciencia, bueno, lo que dice Vandana Shiva,
en el simple acto de comer o de consumir, de elegir nuestros alimentos y no solo los alimentos, la ropa que usamos, los productos de una casa, etcétera, etcétera. A ver, los problemas con los basurales. En Salta, el relleno San Javier, que se ha hecho una obra monstruosa para tratamiento de los... Tratamiento que no se trata. Bueno, y está totalmente colapsado, claro, contaminando totalmente los cauces de los ríos, porque no es uno solo, contaminó todo alrededor. Y esa contaminación llega hasta el Cabra Corral y después sigue bajando y termina llegando al Paraná y al delta del Río de la Plata y al Océano Atlántico. Así es, sumado con las contaminaciones que generan otras poblaciones, no digo que Salta sea la única. Claro, sí. Pero después cuando hay una mortandad de peces, por ejemplo, en el dique Cabra Corral, nos preguntamos por qué puede ser, le atribuimos a las altas temperaturas o a un montón de factores. Y no, está muy clara la cosa. Bueno, todos esos desórdenes se generan por nuestro consumo. La culpa no la tiene, no culpa, responsabilidad, ni el director del INTA, ni el secretario de Agricultura de la Nación. Nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad en esto y si cuidamos cada uno de nuestros actos, en el supermercado, en el almacén de la esquina, en el lugar donde nos estemos proveyendo de nuestras cosas, vamos a estar cambiando totalmente la realidad. El alto consumo, cambiar el teléfono, la computadora o el auto porque salió uno más lindo, que tiene una función que el viejo no la tenía. Después nos preocupa cuando vienen mineras multinacionales a derrumbar cerros, a poner mucho cianuro allá arriba para separar los minerales, nos contaminan los cursos de agua. En Catamarca ha habido experiencias muy, muy complicadas con eso, con las famosas colas de mina, no sé cómo es que le llaman a esos, son unas lagunas que contienen todas las aguas con cianuro. Sí. Siempre hay pérdida y siempre todo eso termina bajando. Sí. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como consumidores estamos permanentemente consumiendo, no hay otra forma de abastecer eso que buscando los materiales para fabricar lo que nosotros consumimos. Entonces todo es una larga cadena que sin darnos cuenta hemos comprado un modelo que nos han vendido y que le hace muchísimo daño al planeta. En el bloque anterior se habló de sostenibilidad y de sustentabilidad. La forma en que estamos viviendo, estamos consumiendo, no es para nada sustentable. En general hay muy pocas comunidades en el mundo que su huella ecológica, o sea, cuánto necesitan del planeta para vivir, es menor que uno. O sea, que con el pedacito de planeta que tienen se satisfacen sus necesidades. Sí. Las comunidades más desarrolladas, Europa, Dinamarca, bueno, los países estos petroleros que tanta plata tienen, necesitan 5 y 6 o hasta 10 planetas para sostener su ritmo de vida, su ritmo de consumo. O para destruirlos, ¿será? ¿Cómo? O para destruirlos a los 5 o 6 planetas. Sí, ni más ni menos. Pero bueno, fue todo un compendio así muy abuelo de pájaro para tratar de ir... No sé si hemos hablado del tema propuesto. Tenemos que muy volver poco. a empezar. Empecemos. Bueno. Hemos venido a parar aquí al tema de lo que es la plaga mundial de la obesidad mórbida, que está ampliamente justificado por todo lo que estamos hablando. Y fíjense ustedes, para que seamos nosotros consumidores conscientes, cómo entramos en un supermercado y de entrada nomás ya nos tropezamos con el dulce de leche, con los hidratos de carbono, con los budincitos, con las galletitas dulces, y seguimos así hasta el final, y hasta que no nos vean muertos no van a parar. Así que yo les digo que recapacitemos, porque la salud está en el medio de la cuestión esta, y confío en que les pase a muchos que
que fabrican estos alimentos que no son al fin benéficos para la salud, que les pase lo que les pasó a los del tabaco, que les han obligado a poner, yo no me consuma porque yo soy cancerígeno, le puedo provocar la muerte, bueno, lo mismo con las bebidas azucaradas, que tienen galpones de bebidas azucaradas y les dan de beber a todos en garrafas de 5 litros, que les pongan, yo puedo ocasionar diabetes, obesidad mórbida, enfermedades asociadas, para que nos vamos enterando un día y digamos, que no leí aquello. Así como les ponen las etiquetas de los cigarrillos, les tienen que poner también a los que producen alimentos que no son saludables. ¿Querés agregar algo, Claudio? Porque ya estamos sobre la hora. No, bueno, sí, los grandes problemas de obesidad, de gente obesa y mal alimentada, que estamos viendo no solo en nuestro barrio, en nuestra ciudad, es en nuestro país, es en todos lados, ¿no? Y obedece a esto. Entonces, un poco el llamado a la reflexión. Bueno, ahora se nos vienen fechas que son catastróficas. María. Claves. Hay que sostener la voluntad. Sí. Y bueno, más nos conviene, ¿no? Porque si no a veces son 5 o 6 kilos, que no sé después cómo los bajamos. Un poquito más de evangelio y menos de gastronomía para estas épocas. Hay que hacer de todo, bueno. Dice a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, bueno, nos vamos a despedir, Claudio, te invito a despedirte. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por invitarme a participar. Disculpen que fue tan, no sé, la charla tan general, pero recordemos que el origen de las crisis está siempre en las profundidades más profundas, valga la redundancia. Sí, en lugares lejanos, ¿no? Que hay que también alguna vez sacarlos a la luz. Bueno, amigos, este ha sido otro programa, que no quede en el tintero, que la organización Red Sol Salta transmite en este canal todos los días sábados a partir de las 12 horas. Yo les agradezco la atención y les doy gracias a los que participan, nuestros amigos que se acercan al canal a acompañarnos, y en este momento a Claudio Armando, que es mi amigo, y lo despido hasta la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias a todos.